Buenos días a todos. Hoy les damos la bienvenida a Comprensión de los Tiempos Actuales a la clase de Panorama Bíblico del Antiguo Testamento con el pastor Kyle Bauer. Y hoy vamos a estar estudiando los libros de Primera y Segunda de Samuel. Hay tanta revelación en estos libros y tantas cosas que el Señor nos quiere enseñar. Entonces oremos. Padre, gracias te damos por esta clase, te damos gracias por el pastor Kyle y te pedimos que seas tú hablándonos y enseñándonos y revelándonos, Señor, que seamos entendidos en los tiempos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Kyle, le damos la bienvenida. Muy buenos días todos, es otra vez placer y gusto estar con ustedes. Vamos a seguir marchando a través del Antiguo Testamento. Hemos visto los primeros, ¿cuáles eran? 8 libros de la Biblia y estamos en libros número 9 y 10 en Primera y Segunda de Samuel. La próxima semana vamos a lanzar Reyes y Crónicas juntos, pero todo tiene su orden. Hemos visto el Pentateuco, hemos visto cómo Dios liberó a los israelitas de Egipto, cómo les hizo un pacto con ellos, les dio su palabra, cómo los formó ser su pueblo en el desierto, cómo los metió en la tierra prometida para cumplir su promesa a su antepasado Abraham. Josué, después de Moisés, fue el líder y él los guió en la batalla para conquistar la tierra prometida. Pasado la vida de Josué, entraron el periodo de tiempo de los jueces. Y los jueces supervisaron sobre un periodo de un estado espiritual muy feo en el tiempo de Israel. Y el libro de Jueces termina en una nota muy mala. Vamos a repasar esto en unos momentos porque eso da una ruta para Primera y Segunda de Samuel, porque esto es la continuación de los jueces. De hecho, Elí y Samuel son los últimos jueces de Israel antes de la monarquía. Y el primer monarca o el primer rey de Israel es el rey Saúl. Vamos a comenzar con unos datos sobre el libro de Primera de Samuel. El título es Samuel por el personaje principal del libro o el personaje principal al principio, por lo menos, el principio del libro. Samuel significa pedido de Dios, de que su mamá Ana le pidió a Dios, porque ella estaba estéril, no pudo tener hijos, y ella clamó al Señor, hizo una petición a Dios por un hijo, y si Dios le iba a conceder esta petición, ella dedicaría este niño a Dios. Así que le nombró Shmuel o Samuel, y eso es que Dios le concedió la petición. Y eso en sí es muy significado en cuanto al primer monarca. Vamos a mirar eso un poquito más adelante, pero recuerden de que el nombre de Samuel significa petición a Dios. La autoría de los Samueles, primero y segundo de Samuel, según la tradición judía, dice que el autor es Samuel, el profeta y el juez Samuel. El problema con esto es que desde el capítulo 25 de Primera de Samuel, Samuel ya está muerto. Entonces, ¿quién escribió lo demás? ¿Quién escribió Segunda de Samuel? Honestamente, no se sabe. La erudición no se sabe. Puede ser el profeta Gad, puede ser el profeta Natán, puede ser el rey David mismo o el sumo sacerdote Abiatar. No se sabe, pero esos son algunas adivinanzas de la erudición. La fecha en que se escribieron esos libros es entre 1100 antes de Cristo a 1000 años antes de Cristo, más o menos. Algunos eruditos piensan que tal vez fue escrito unos 600 años antes de Cristo, durante tal vez el exilio.
o durante algunos de los últimos reyes de Judá. Puede ser, otra vez, no se sabe con precisión acerca de esto. Pero en cuanto al libro, hay 4 personajes principales en el libro de Primera de Samuel. Y vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo en la Primera de Samuel y un poco de tiempo en la Segunda. Pero hay 4 personajes principales. Elí, el sumo sacerdote Elí, el profeta Samuel, el primer rey Saúl y el mejor rey que Israel tuvo, el rey David. Estos 4 personajes abarcan todo el libro y obviamente hay diferentes personas que también están, pero esos son los 4 principales alrededor de los cuales el libro gira. 3 de ellos se mueren y pasan al trasfondo, y David es evidente que Primera de Samuel es pro David y anti Saúl, pero David sale como el líder elegido por Dios. Elí, líder malo. Samuel, líder bueno, pero no el elegido de Dios para todo Israel, para la monarquía. Saúl, líder malo. David, el líder, el mejor líder que Israel tiene y el líder con el cual Dios hizo un pacto, que su casa duraría para siempre. Vamos a mirar eso cuando llegamos a Segunda de Samuel. Temáticamente se divide el libro en 7 partes. Okay, ¿listos? Número 1, la parte primera, es el nacimiento y la niñez de Samuel. Es de capítulos 1 al 3. De capítulos 4 a 7 son las narrativas del arca del pacto y el asalto filisteo sobre los israelitas. Y vamos a mirar cada uno de esos temas en el libro. Número 3 es en capítulo 8, los israelitas piden un rey. En capítulos 9 al 15, es número 4, es la subida y la bajada del rey Saúl. Número 5, nosotros vemos de capítulos 16 al 19 los éxitos de David. Número 6, de capítulos 20 al 27, vemos que David huye de Saúl. Y número 7, capítulos 28 al 31 contrastan las maneras diferentes que Saúl y David enfrentan la amenaza de la muerte. Entonces vamos a estar estudiando estas cosas durante esta mañana, y hay algunas observaciones muy cruciales que vamos a ver acerca de esas cosas que tal vez no habías visto en el libro de Samuel antes. Pero comienza el libro hablando de 2 familias disfuncionales. La familia de Elí y la familia de Elcaná. Elcaná tenía 2 esposas. Una de ellas era Aná y ella era estéril. Su otra esposa, ella tenía varios hijos y ella despreciaba a Aná. Entonces había tensión en la familia de Elcaná. Y se ve como algo un poco disfuncional. Pero la familia de Elí es totalmente disfuncional con sus 2 hijos, Ofni y Finés. Elcaná y Aná no tenían hijos juntos, aunque Elcaná con su otra esposa tenía varios. Cuando Dios respondió a la petición a Aná de que le diera un hijo, ella respondió con adoración y adoración. Entonces vemos en la familia de tensión y algo de disfunción dentro de la familia de Elcaná, la mujer que se le concede la petición, cómo ella responde a Dios. Ella responde en gratitud, adoración y alabanza. Elí ya tiene hijos en contraste con Elcaná y Aná. Ya tiene 2 hijos. Y ellos no honran a Dios, ellos desprecian
desprecian a Dios. Vamos a estudiar eso en unos momentos. Ellos desprecian a Dios y en vez de Dios, que Dios le dio un hijo a Aná, la que tiene gratitud y honor para el Señor y hasta le dedicó sus hijos al Señor, él que tiene hijos que son sacerdotes supuestamente ya dedicados a Dios, ellos en su turno desprecian a Dios y él pierde sus hijos. Y quiero que veamos el contraste de estas dos familias. Uno que honra a Dios, se le concede un hijo. Uno que desprecia a Dios, él pierde sus dos hijos. Y cuando Dios le concede, y yo sé que eso es muy abreviado, pero vamos a mirar en la vida de Elí todo eso en unos momentos. Pero quiero que veamos muy brevemente el cántico de Aná. Cuando Dios le concede un hijo a Aná, ella responde en gratitud y adoración y alabanza. Y el cántico de Aná, hay varias cosas que sale en su cántico. No es solamente un cántico, es una profecía también. Pero el cántico de Aná es un tesis sobre el liderazgo que enfatiza el reinado de Dios por sobre todo lo demás. Unos temas que salen es que Dios reina hasta los confines de la tierra. Y en capítulo 2 puedes leer todo eso. Dios reina hasta los confines de la tierra. Dios baja a los altivos. Dios levanta a los humillados. Y Dios está sobre los demás. Dios es el que sabe y el que pesa o juzga cada acto de cada persona. Entonces, desde el principio de este libro, nosotros vemos el intercambio entre el liderazgo humano y el liderazgo divino. Y eso es muy importante porque el cántico de Aná no es nada más ella diciendo, oh, gracias a Dios, y alguien se le ocurrió ponerlo en el libro. No, todo lo que está en el libro tiene un sentido y está preparándonos por lo porvenir. Entonces ella está diciendo, Dios es el que reina hasta los confines de la tierra. A los altivos Dios los baja. A los humildes Dios los levanta. Y en este cántico nosotros vemos cómo ya se está moviendo el libro. Está profetizando cosas sobre Israel hasta la venida de Cristo, porque el cántico de María y el cántico de Ana tienen una gran similitud. Pero también es como está desarrollando el tema de lo que va a suceder a lo largo del libro de Primera de Samuel. Porque vemos al altivo de Elí, la altivez de sus hijos, la altivez del rey Saúl y la humildad del rey David. Y Dios baja a los altivos y levanta a los humildes. Y nosotros vemos este movimiento en el libro de Primera de Samuel y la institución de la monarquía. Entonces, cuando nosotros entramos en el libro de Primera de Samuel, todavía estamos en el tiempo de los jueces. No entramos en la monarquía hasta el capítulo 8. Entonces, aunque estamos en Primera de Samuel, todavía es la temporada de los jueces. Elí es el sumo sacerdote en el principio de Primera de Samuel. Y Elí es el juez de Israel. Samuel es el último juez, pero Elí es el peor de los jueces. Nosotros vemos la pauta en el libro de los jueces que ellos son idólatras, Dios los entrega a sus enemigos, ellos claman en su miseria, Dios levanta a un juez y ellos los libera y ellos sirven a Dios durante la vida de este juez. Y luego cuando se muere ese juez, ellos se olvidan de Dios y la siguiente generación se mete otra vez en la idolatría y va vuelta y vuelta y vuelta. Pero cada vez que se da la vuelta en este ciclo, se va a la vez se va para abajo, se va decayendo la cosa.
se va pudriendo Israel cada vez más, hasta que llegamos al final del libro de Jueces. Si se recuerdan de la semana pasada, hablamos de Jueces terminando en una nota horrible de pudrición espiritual, de que la tribu de Benjamín está cometiendo los mismos pecados que Sodoma y Gomorra. Y Israel se moviliza los ejércitos en contra de Benjamín por ellos ser depravados y malvados totalmente. Entonces, la tribu de Benjamín es casi aniquilada, casi arrasada de la tierra. Y así termina el libro de los Jueces. Y vamos a regresar a este punto en unos momentos. Pero de ahí, de esta pudrición espiritual, entramos en Primera de Samuel con el sumo sacerdote Elí. Elí, siendo el juez de Israel, es el único juez, escuchen bien, es el único juez que no liberó a Israel de sus opresores. Todos los demás jueces hacían liberaciones. Elí es un juez horrible, un sacerdote horrible. Tiene hijos horribles. En los últimos capítulos de Jueces termina con la historia horrible de la tribu de Benjamín. Y dice que los hombres de Benjamín, en el hebreo, dice que ellos eran hombres Belial. Belial se usa en el hebreo algunas veces. En esta vez estaba describiendo la pudrición espiritual de la tribu de Benjamín. En el Nuevo Testamento habla de Belial como Satanás. Pero nosotros también vemos los hijos de Elí, los hijos del juez, los sacerdotes de Israel, los que manejaban los sacrificios, los que debían de haber enseñado al pueblo de Israel. Y la Biblia describe a los hijos de Elí como hombres Belial. Ellos son igual de podridos espiritualmente como el estado de Israel al final de Jueces. Y eso es donde entramos en el libro de Samuel. Todavía el libro de los Jueces, pero el peor de los tiempos. Jueces 21-25 dice: en esos días Israel no tenía rey, y cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Entonces, el autor de Jueces dice 4 veces en los últimos 5 capítulos que Israel no tenía rey. Y 2 veces repite, cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Entonces, la suposición es esto: si el autor de Jueces, entrando en 1 de Samuel, está enfatizando eso tantas veces, entonces hay algunas suposiciones. Número 1, Dios, que debía de ser su rey, no lo era. Por eso Moisés en el Pentateuco dijo que iba a ser un gran pecado pedir por un rey. ¿Por qué? Porque Dios debe ser el rey de Israel. Entonces, tantas veces que se repite de que no había rey, no había rey, no había rey, no había rey. Sí había rey. El rey era Dios, pero la gente no respondía al reinado de Dios. Entonces, es la primera suposición. Dios, que debía de ser su rey, no lo era. Y la segunda suposición es esta: un rey humano hubiera hecho toda la diferencia. Eso, el libro de Jueces está anticipando la petición de un rey de los israelitas. No había rey, pero Dios lo era, pero ellos no respondían. Entonces, un rey humano hubiera hecho toda la diferencia. Es la suposición que se está haciendo en el libro de los Jueces. Estos versículos también anticipan que eventualmente Israel iba a rechazar a Dios
y querer ser como las naciones. Entonces, ¿dónde terminó el libro de Jueces? Con la tribu de Benjamín, siendo hombres Belial, haciendo los mismos pecados que de Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando ellos eventualmente pidieron un rey, ¿sabes de dónde vino el rey? ¿De qué tribu? Fue el rey Saúl de la tribu de Benjamín. Eso es muy a propósito del autor de Primera de Samuel. Está haciendo una conexión con el libro de los Jueces. Esos son hombres Belial, esos son hombres de pudrición espiritual, esos son hombres como de Sodoma y Gomorra, y quieren un rey. Ándale pues, ahí tienes un rey de la misma tribu de Benjamín, y ese va a ser su primer rey. La Biblia está haciendo una conexión inequivocable con el Estado de Israel. El Estado es perdido. Su petición por un rey es terrible, y que su rey igualmente les iba a llevar hacia la tragedia. Entonces, Primera de Samuel comienza con el nacimiento de Samuel, quien fue el último juez de Israel, que actualmente fue criado con Elí, no fue criado con sus papás, con Elcaná y Aná, como Aná prometió a Dios de que ella le iba a dedicar a Dios este niño si él le concediera su petición. Entonces ella cumplió con su promesa al Señor. Y ella llevó de niño pequeño, llevó a Samuel a Elí para que se criara allí en el tabernáculo del Señor, bajo la guianza de Elí. A mí como papá no me hubiera gustado entregar mi hijo a alguien como Elí, pero gracias a Dios Samuel no salió como Elí. Samuel es el último de los jueces. Él toma el mando de ser el profeta y juez de Elí después de la muerte de Elí. Y Samuel es el último de los jueces y el primero de los profetas, y el que establece la monarquía en Israel. Ahora, quiero que veamos algo aquí. Israel quiere un rey. El libro de los Jueces lo hace claro. No tenía rey. Todos hacían lo que les parecía mejor. Israel quiere un rey, pero Dios envía un profeta. Eso es muy crucial entender. Samuel vino predicando el arrepentimiento, a volver a Dios, desechar los ídolos, ser fiel a Él, y Él te librará. En las escrituras de Samuel se nos introduce un nuevo opresor de los israelitas, que son los filisteos. En el tiempo de decadencia espiritual, de pudrición espiritual, en anticipación que van a pedir un rey humano para ser como las naciones alrededor, Dios dice: antes de que les envíe un rey, antes de que yo conceda su petición pecadora, no les voy a dar lo que quieren, les voy a dar lo que necesitan. No necesitan un rey, necesitan un profeta. Entonces Dios lo envió. No necesitaban otro juez, porque Dios ya era rey de Israel. Necesitaban un profeta que les iba a llamar al arrepentimiento, a regresar a Dios. Entonces Dios les dio lo que necesitaban, no lo que querían. Pero aún así, como en el tiempo de los jueces, igual bajo el mando de Elí, durante el tiempo de Samuel, ellos tampoco iban a escuchar la voz de Dios. Entonces se nos introduce un nuevo enemigo en Samuel, un nuevo opresor, que son los filisteos. Ellos eran enemigos que vivían en la tierra no conquistada por Israel. Durante el tiempo de Josué, ellos no conquistaban toda la tierra, y quedaron algunas personas, los filisteos entre ellos. Ellos simbolizan el otro del enemigo, lo contrario al pueblo de Dios. La opresión filistea fue el resultado del problema espiritual de Israel. Cada vez que hay una pudrición espiritual, como vimos en
bueno, vemos en el desierto, vagando en el desierto con Moisés, lo vemos en el libro de los jueces, lo vemos en 1 de Samuel. Cuando hay pudrición espiritual, hay opresión física. Y lo físico es solo un resultado, por decirlo así, una metáfora de lo que está sucediendo espiritualmente. Entonces, ellos están siendo oprimidos por los filisteos bajo el mando de Elí y sus hijos Ofni y Finés. Ofni y Finés, ellos desprecian al Señor y no conocen al Señor. Ellos tratan a los sacrificios con desprecio y le roban a Dios. Porque la Biblia dice que ciertas partes eran para el sacrificio, partes del animal eran parte para el sacrificio y otras partes para el sacerdote comer. Pero antes de ofrecerlo al Señor, ellos robaban la parte que también pertenecía al Señor y lo tomaban a fuerzas. Y ellos se lo comían, porque dice que la grasa del sacrificio le pertenece al Señor. Pero tú y yo bien sabemos de que la grasa es la parte más sabrosa de la carne. Y entonces ellos no querían dar esa parte al Señor, ellos querían comer la grasa. Entonces ellos robaban la parte del sacrificio que le pertenecía al Señor y así despreciaban al Señor y despreciaban a los sacrificios del Señor. Y eso le desagradaba al Señor a lo máximo. Ahora, la Biblia no dice que Elí era complícito en eso, que Elí no hacía eso. Dice que Elí regañaba a sus hijos, pero no era un regaño muy fuerte. Acuérdate que Elí murió casi a los 100 años. Entonces, Elí ya era ruco, ¿ok? Y sus hijos probablemente ya estaban en sus 60 o sus 70 años. Y no es como que un padre joven de 30 años está regañando a sus mocosos de 10 años. No, estamos hablando de hombres ya avanzados en edad. Y cuando Elí se dio cuenta de que sus hijos estaban haciendo eso, dice que los reprendió. No, mis hijos, que no deberían hacer eso. Wow, qué regañote les dio. No, hombre, que no les dio casi nada. Pero aunque Elí sabía lo que estaba haciendo es malo, nosotros podríamos leer las escrituras y decir, no, que Elí sí los regañó y que sí hizo algo de bueno, y que Elí pues es un viejito amoroso y que queremos mucho a Elí, pero la Biblia dice algo de Elí que nos hace ver el estado de Israel y que era complícito con sus hijos. Dice que Elí era un hombre gordo. ¿Y cómo se engordó? Te pregunto. ¿Por tal vez comer la grasa de los sacrificios robados por sus hijos? Aunque él no robaba los sacrificios, bien se los comía hasta hacerse un hombre gordo. Ahora nosotros vemos con los hijos de Elí también que eran corruptos e inmorales, acostándose con las mujeres ahí en el tabernáculo. Se refiere a ellos, como dije anteriormente, como hijos Belial, como la tribu de Benjamín al final de los jueces. Elí es el retrato de un sacerdote pasivamente corrupto y su pasividad permitió la corrupción. Cuando Aná estaba en el tabernáculo pidiendo por un hijo que llegó a ser Samuel, ella estaba orando en su corazón y estaba llorando y estaba hablando, pero no estaban saliendo palabras. Y estaba pidiendo al Señor con lágrimas y solo así. Y Elí dice que no veía muy bien. Y vio a Aná y pensó que era borracha. Eso nos dice mucho de Elí. Elí no pudo ver bien.
espiritualmente ni físicamente pudo ver bien. Y Elí tampoco supo distinguir entre una mujer orando y una mujer borracha. Como juez y sumo sacerdote, no pudo distinguirlo. Interesante. Y luego cuando el niño Samuel comienza por primera vez a escuchar la voz de Dios, y Samuel dice: Elí, me llamaste. Y 3 veces tuvo que, hasta que Elí dijo: oh, yo creo que Dios te está hablando. Entonces nosotros vemos que Elí es gordo por los sacrificios robados. Elí es casi ciego físicamente y espiritualmente. Elí es casi sordo, por lo menos sordo espiritualmente. Y Elí no sabe distinguir entre el bien y el mal. Entonces eso nos da un retrato del estado de Israel, y ese es el líder de Israel y sus hijos líderes de Israel. Entonces Elí no es uno de los líderes más terribles que Israel tuvo. Ahora, 1 Samuel capítulo 2, versículo 27 al 30 dice así: cierto día, un hombre de Dios vino a Elí y le dio el siguiente mensaje del Señor: yo me revelé a tus antepasados cuando eran esclavos del faraón en Egipto. Elegí a tu antepasado Aarón de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote y ofreciera sacrificios sobre mi altar y quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo Israel. Por lo tanto, el Señor, Dios de Israel, dice: prometí que los de tu rama de la tribu de Leví me servirían siempre como sacerdotes. Sin embargo, honraré a los que me honran y despreciaré a los que me menosprecian. Entonces la profecía sigue con la predicción del fin de la casa de Elí. Entonces el profeta luego dice: mira, Dios va a acabar con tu casa. Ahora déjame hacerte una pregunta. Si Dios te fuera a enviar un profeta y decir: mira, no estás honrándome bien, estás despreciándome, no estás viviendo para mí, voy a acabar con tu casa, ¿qué harías tú? Yo sé lo que haría yo. Yo me tiraría en el suelo pidiendo la misericordia y el perdón del Señor. ¿Cómo responde Elí? Nada. No dice nada. No pide, no muestra arrepentimiento, no pide perdón, no hace cambios en su casa, no hace nada. Es gordo y flojo, físicamente tanto como espiritualmente. Ahora, avanzando la narrativa, cuando Samuel se está criando en la casa de Elí o en el tabernáculo, de niño, y no sabemos cuántos años tenía, tal vez tenía 7, 8 años, tal vez tenía 12, 13 años, por ahí, dice que era un joven. El Señor le llama en la noche. Eso es 1 Samuel capítulo 3. Le llama Samuel, Samuel, y Samuel dice que aún no conocía la voz del Señor. Entonces él escucha su nombre siendo llamado, él corre a donde Elí. Elí, ¿usted me llamó? No, hijo, acuéstate. Otra vez, Samuel corre de regreso con Elí. Elí, ¿usted me llamó? No, hijo, ya deja de enfadar. Vuélvete a acostar. Una tercera vez, Elí, ¿me llamaste? No. Digo, a lo mejor es el Señor que te está llamando. Dijo, si vuelves a escuchar esa voz, di: Señor, habla, que tu siervo escucha. Entonces, una cuarta vez, Dios dice: Samuel, y Samuel responde: háblame, Señor, que tu siervo escucha. Y luego Dios le da la primera profecía a Samuel.
Y la profecía es la misma profecía que Dios había dado a Elí mediante ese otro profeta con la destrucción de su casa. Entonces, en versículo 17, Elí le dice a Samuel, ¿qué te dijo el Señor? Dímelo todo. Y que el Señor te castigue, aún te mate, si me ocultas algo. Wow, supongamos que Samuel tiene unos 9, 10 años. Y el sumo sacerdote le llega y dice que el Señor te mate si me escondes algo. Wow, es medio pesado. Mi teoría es eso. Elí ya había recibido una profecía sobre la destrucción de la casa, o de su casa, de su familia. Y yo sospecho de que él sospechaba que Dios iba a decir a Samuelito la misma cosa. Y él sospechaba que Samuel tendría temor en decirle lo que el Señor le dijo. Entonces él hasta le amenazó con la muerte a un niño. Wow, qué tierno padre es Elí. Y entonces Samuel le dijo, el Señor me dijo que Él va a terminar con tu casa. Ahora la respuesta de Elí nos dice mucho acerca de Elí y los tiempos. Estas clases están bajo comprensión de los tiempos. Elí no comprendió sus tiempos. Más bien, él era uno de los grandes problemas de su tiempo. Samuel le dijo, el Señor dijo que Él va a acabar con tu casa. Elí, por segunda vez, no demuestra nada de arrepentimiento. Cuando ya 2 veces se le pronunció el juicio de Dios sobre su familia. Solo dice así, mira, escuchen bien, es la voluntad de Dios que Él haga como mejor le parezca. Wow, espera. ¿Dónde hemos escuchado esas palabras anteriormente? Durante todo el libro de los jueces, todo el pueblo hacía lo que mejor le parecía. Ahora Elí, la culminación de la decadencia, de la pudrición espiritual de Israel, ahora como el juez, como el sacerdote, como supuestamente el hombre de Dios, ahora pronuncia el juicio sobre su propia casa, sobre su propia vida y sobre Israel. Como durante todo el libro, el pueblo hace lo que mejor le parece. Ahora Elí dice, ahora que el Señor haga lo que mejor le parece. ¡Wow! Como durante todos esos años, el pueblo ha hecho lo que mejor le ha parecido. Ahora Dios va a hacer lo que mejor le parece. Y lo que le parece mejor a Dios es acabar con los jueces, acabar con Elí, acabar con su casa, acabar con el desprecio de sus ofrendas y dar a Israel un profeta. Eso es lo que mejor le parece al Señor. Dios está harto con la pudrición de su pueblo. Y ahora va a instituir cambios y levanta el profeta Samuel. Entonces, dice que Elí era juez sobre Israel por 40 años. 40 es un número o el tiempo de prueba y Elí fracasó la prueba. Elí ser un juez es una gran ironía. Él muere cuando oyó que los filisteos vencieron a Israel en una batalla, que mataron a sus hijos y que los filisteos robaron el arca de Dios. Y Elí es el único juez, otra vez, que no pudo liberar a Israel por su insensatez espiritual. Y fue por su inhabilidad y desprecio del Señor que vino la opresión. Elí, el encargado con el sacerdocio y la intercesión por Israel, siguió la misma pauta de depravación israelita durante su tiempo. Elí es la culminación del tiempo de los jueces. Dice que Elí murió
en las puertas de la ciudad. Es el lugar, las puertas de la ciudad, como hablamos en Ruth la semana pasada, es el lugar de lealtad, de juicio, de tribunales, de hacer cosas legales. La muerte de Alí ahí en las puertas de la ciudad indica que Dios hizo un tribunal en contra de Elí, lo juzgó y se acabó con la vieja orden de la vida espiritual. Y he aquí, Dios está estableciendo algo nuevo. Ahora, eso vamos a pasar a las narrativas del arca, de capítulo 4 a capítulo 7. Comienzan con el arca de Dios fue capturada. Los hijos de Elí, Ofni y Finés se dedicaban a vivir de manera que le enojaba a Dios, y cuando los filisteos atacaron a Israel, ellos sabían la respuesta: vamos a sacar la presencia de Dios, vamos a sacar el arca del pacto y vamos a llevarlo con nosotros a la batalla. No, hombre, ellos no temían a Dios, ellos no creían, ellos estaban usando el arca del pacto como un talismán de suerte, no más. No es que ellos temían a Dios o creían que Dios los iba a liberar. No, era un talismán de suerte nada más. Y Dios no les iba a responder. Entonces ellos caen muertos en la batalla. Los filisteos se roban el arca del pacto. Cuando Elí escucha todo eso, se cae para atrás en su silla. Y como está gordote, cae de cabeza y ¡pum! Se deshace, se rompe el cuello y muere. Ahora, este es el principio de la narrativa de del arca. Ellos perdieron el arca a los filisteos. Ahora los hombres paganos, los filisteos, se llevaron el arca de Dios a su territorio, lo pusieron delante de su dios Dagón. Ellos dos mañanas consecutivas, el dios Dagón de ellos amanece postrado delante del arca. Él cayó de su lugar. O sea, para los filisteos el arca del pacto era como un trofeo nomás, que nuestro Dios es más grande que su Dios. Pero en la noche, ¡pum!, Dios demonio se postra delante de la presencia de Dios. Ellos lo vuelven a colocar en su lugar y otra mañana está postrado, pero con la cabeza y las manos quebradas delante de la presencia del Señor. Y Dios desata una plaga. Dios desata una enfermedad, una plaga a los filisteos. Ellos se dan cuenta de que Dios no es un trofeo, no se juega con Dios, y ellos envían el arca del pacto de regreso a los israelitas. Pero nosotros vemos también el mismo pensamiento del tiempo de los jueces, cuando los filisteos devuelvan el arca del pacto a los israelitas. El arca llega a una aldea que se llama Bet-Semes. Y los hombres de Bet-Semes, ellos también desprecian la presencia de Dios. Dios dijo a Moisés en el Pentateuco, dijo: nadie debe tocar el arca, nadie debe mirar adentro del arca, sino va a caer un juicio. Y los hombres tal vez ignoraban de la palabra de Dios y no sabían que no debían hacer eso, o fue un desprecio total en su arrogancia. Y ellos tocaron el arca, ellos levantaron la tapadera y miraron adentro, y Dios desató una plaga sobre ellos. También eso es más demostración de la pudrición espiritual, la ignorancia espiritual del pueblo de Dios, el desprecio de la presencia de Dios del pueblo de Dios. Entonces eso es otra demostración de lo podrido que era espiritualmente. Y eventualmente el arca se queda en un lugar en Israel hasta que el rey David lo regresa. Entonces se queda por varios años en este lugar. Dios no es ni una seña de suerte
que sirve a los caprichos del hombre, sino nuestras oraciones deben de demostrar una vida que permanece en el Señor. Eso es algo que podemos llevarnos y aplicar a nuestra vida de esas narrativas. La presencia de Dios no es de jugar. La presencia de Dios no es un talismán. No es solo recurrir a Él cuando se nos va mal. No. Él es de ser honrado. Él es de ser buscado. Hemos de comprender y entender quién Él es y no utilizar o intentar de solo utilizarlo. Entonces, después de esas narrativas del arca, nosotros llegamos a capítulo 8. Y eso es cuando el pueblo pide un rey. Samuel ya es el juez, ya es el profeta, y ellos dicen: Samuel, queremos ser como las naciones alrededor, queremos un rey. Y Samuel está herido, porque Samuel es el líder de Israel en esos momentos. Y Samuel siente rechazado, de modo que Dios le tiene que decir: mira, Samuel, tranquilo, ellos no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. ¿Por qué tuvo que el Señor decir eso a Samuel? Porque Samuel estaba muy dolido. Sintió el rechazo, como que él no era suficiente, que no era un buen líder y no querían escuchar su palabra. Y Dios dice: mira, el rechazo que tú estás sintiendo, de veras, es hacia mí, este rechazo. Entonces, Israel, a través de las narrativas del arca que acabamos de estudiar brevemente, ellos trataron a Dios con desprecio e intentaron manipularlo y tratarlo como algo de suerte. Sin embargo, Dios los envió un profeta en la persona de Samuel, pero ellos prefirieron lo suyo en vez de escuchar el mensaje de Dios del arrepentimiento. Aunque Dios había tomado acción decisiva en contra de Elí y su casa por permitir esa forma de vida entre Israel, y aunque había enviado un profeta y un juez para que volvieran a Dios, la gente volvió a responder como lo habían hecho por muchos años. Hacían lo que a ellos les parecía mejor. Samuel, danos un rey. Queremos ser como las naciones alrededor. Como no funcionaron sus intentos de manipular a Dios a través de las narrativas del arca, ellos decidieron hacer lo que les parecía mejor. Queremos un rey humano. Ahora, ¿se recuerdan lo que significa el nombre de Samuel? Significa pedido a Dios o petición a Dios, que su mamá le pidió a Dios. El nombre Saúl significa pedido o deseado. Samuel, él al final de Samuel significa Dios. Saúl no tiene nada de Dios en su nombre. Samuel es una petición de una mujer a Dios. Saúl es una petición o un deseo, pero no de Dios. Y si ve eso hasta en el significado de su nombre, es como que Dios les dio su petición. Dios dio la petición a Aná y un hijo que le iba a servir, y terminó sirviendo al Señor Samuel. Pero ahora el pueblo de Israel llega a donde Dios dice: tenemos una petición por un rey. Ok. Entonces Dios les da su petición, les da lo que pidieron, les da su deseo y su anhelo, y termina en tragedia. Desde el tiempo de los jueces, Israel era débil espiritualmente como era en el militar. Así que decidieron que Dios no era suficiente para ellos y Dios permitió un rey. El rey Saúl les llevó algunas victorias, pero su corazón no era fiel a Dios. Y vemos que aún en el reinado de Saúl, el militar de Israel era débil y subyugado a los filisteos. Hasta dice que no había armas en Israel. Nosotros vemos en 1 de Samuel capítulo 13. Dice que en aquellos días
los filisteos oprimían a los israelitas, no permitían herreros y no permitían armas. Solo Saúl y su hijo Jonatán eran los únicos entre Israel que tenían armas de hierro. En aquel momento el enemigo tenía a Israel oprimido. Y hay un vínculo directo entre la infidelidad de Israel y su falta de armas. Nos vemos durante la juez Débora en Jueces capítulo 5, versículo 8. Dice, Débora está cantando y dice, cuando escogían dioses nuevos, la guerra estaba a las puertas y no se veía ni lanza ni escudo entre 40,000 en Israel. La desobediencia de Saúl en su reinado y por medio de su desobediencia nunca pudieron vencer a sus enemigos. Entonces nosotros vemos la petición de Israel, la respuesta de Dios dándole Saúl, y nosotros vemos la misma pauta con el primer rey que con los jueces. No había arrepentimiento, no había la búsqueda de presencia del Señor, todavía había desobediencia, todavía había pudrición espiritual con el primer rey, porque no era elegido de Dios, era elegido del pueblo y Dios lo permitió. Entonces, nosotros vemos en la vida del rey Saúl de que un patrón de desobediencia, y Dios eventualmente le quita el reinado de Saúl y lo entrega a otra persona. Por su desobediencia continua, Dios, hasta el profeta Samuel dijo a Saúl, Dios te hubiera establecido para siempre, hubiera establecido tu casa para siempre, pero Dios lo va a dar a un vecino tuyo que es mejor que tú. Y ese es donde vemos la entrada de David en Primera de Samuel. En Primera de Samuel nosotros vemos a Dios escogiendo a David, y luego David está frente a Goliat. Y nosotros vemos inmediatamente un contraste entre el rey y el que iba a ser el rey. El primer rey que era una tragedia para Israel, y el segundo rey que iba a ser un elegido de Dios, no del pueblo, que iba a ser el mejor rey que Israel tenía. Y lo vemos ese contraste en la narrativa con David y Goliat, cómo Saúl respondió a Goliat. Actualmente la Biblia dice que cuando Dios eligió a Saúl, que Saúl era, no usa la palabra gigante, pero dice que Saúl era una cabeza más grande, más alto que cualquier persona en Israel. Saúl era por decirlo, el gigante de Israel, y ahora Goliat, el gigante de los filisteos, sale. ¿Y qué hace Saúl? Por 40 días y 40 noches no hace nada. Ellos todos están temblando delante del gigante. Y llega David, y David dice, ¿y este quién es? ¿Quién se cree que es? ¿Cómo se atreve a burlarse del ejército de Dios? Y digo, yo me lo he hecho. Entonces, David fue a donde Saúl y dice, yo me lo he hecho, yo puedo con este. Y mira la respuesta de Saúl y David. David dice, dámelo, yo lo acabo, porque Dios está conmigo. Y Saúl dice, no, pero este ha sido guerrero desde su juventud. Esto lleve armadura y tiene sus armas. Este es un hombre grande. ¿Cómo crees que tú puedes con él? Pero mira, el que está liderando a Israel, Saúl, el gigante de Israel, está temblando ante el gigante. Y David dice, no, pues el Señor me ha ayudado hasta aquí, me va a ayudar ahora, me lo acabo. Pero David ya ha sido ungido rey. En la narrativa de Samuel ya vemos que ha sido ungido rey.
Entonces ya vemos que Dios está contrastando a Saúl con David inmediatamente. Y David es la mejor opción de ser rey que Saúl. El que desprecia a Dios y el que honra a Dios. El que tiembla ante el gigante y el que con el poder de Dios aniquila al gigante. Entonces, vamos a avanzar. Híjole, se nos está acabando el tiempo. Tenemos que pasar al segundo de Samuel, porque todavía hay cosas que hablar acerca del segundo de Samuel. Entonces, nosotros vemos en el resto de primera de Samuel los éxitos de David. Parte de la razón por esa narrativa es para contrastar las reacciones de Saúl a David. David siempre es la mejor opción. Saúl es impulsivo, David es paciente. Israel, y quiero que veamos eso, porque eso es crucial entender. Israel impacientemente pide por un rey, y este rey es impaciente e impulsivo. Pero nosotros vemos en David el que pacientemente esperó su ascensión al trono y no se apoderó del trono cuando él podía hacerlo. Nosotros vemos la impaciencia con la paciencia, el temor y la fe, el desprecio y la honra al Señor. Nosotros vemos estos contrastes, el que quiere matar al hombre de Dios y el que honra al hombre de Dios. Porque, y eso es entre David y Saúl. Saúl quería matar a David, quien Dios ungió. Pero también Dios había ungido a Saúl y David rehúsa tocar al que Dios ungió. Y nosotros vemos el contraste. Saúl quiere matar al ungido y David no quiere ni tocar al ungido de Dios. Nosotros vemos el corazón muy diferente entre David y Saúl. Saúl persigue al ungido de Dios y David huye al ungido de Dios para no tocarlo, para no cometer un pecado en contra de la persona que Dios estableció sobre Israel. Y es en esos tiempos que David tiene éxito tras éxito tras éxito. Saúl envidia a David. Y David se escapa, huye, se esconde y espera que Dios arme las cosas. En nuestras vidas personales vamos a hacer una aplicación a la vida personal rápidamente. Dios no necesita tu ayuda para llevar a cabo el destino suyo para tu vida. Dios es más que capaz de hacerlo en su momento y en su manera. Entonces, como David espera, aunque te persigan, aunque parece que nada va a resultar en tu vida, Dios sabe quién tú eres, sabe dónde estás. Tranquilo, Dios tiene bajo su control. Tú preocúpate de ser formado en la imagen de Jesucristo y deja que Él te suba donde tú necesitas estar. Y eso es recordando el cántico de Aná. Dios baja a los altivos y levanta a los humildes. Se puede decir que nosotros vemos esa cosa precisa entre Elí y Samuel y Saúl y David. Ahora vamos a pasar al libro de 2 Samuel. No vamos a pasar igual tiempo en este libro, pero hay 5 partes de la estructura de 2 Samuel. Número 1 es la guerra civil entre la casa de Saúl y la casa de David. Eso abarca los primeros 4, casi 5, hasta el primero del 5 capítulo del libro. La segunda es la que David consolida su trono y durante esa consolidación Dios hace un pacto con David. Vamos a mirar eso brevemente. La tercera parte es la caída de David de la gracia. La cuarta parte es el juicio cuádruple de David.
Vamos a mirar eso, es muy interesante mirar lo que pasó. Y número 5 es el apéndice, los preparativos para el próximo rey que viene siendo Salomón después. Ahora, la guerra civil brevemente es entre, el libro de Segunda de Samuel comienza con la muerte de Saúl y Jonatán. Ellos están en batalla en contra de los filisteos y ellos dos caen muertos en el mismo día. Y David lamenta la muerte de su amigo Jonatán y la muerte del rey ungido de Dios. Pero quedó un hijo de Saúl, Isboset quedó, y Isboset comenzó a reinar con el tío de Saúl, que era Abner. Abner era el hermano del papá de Saúl. Abner era un hombre fuerte, era encargado del ejército y actualmente tenía más poder que el rey Isboset. Pero cuando Isboset subió al poder después de la muerte de su papá Saúl, David estableció el trono por 7 años y medio en la ciudad de Hebrón. Y había guerra civil entre los dos, hasta que Abner traicionó a Isboset y se alió con David. Y Abner era el poder detrás del trono. Cuando Abner llegó a donde David, ya se acabó el reinado de Isboset. Cayó muerto y ya David tuvo el mando, se consolidó todo el trono y todo el reinado de Israel bajo su mando. En capítulo 7, Dios hizo un pacto con David. David desea construir una casa para el Señor. Dijo, hasta ahora tú has morado en un tabernáculo, una carpa. Dijo, pero yo deseo construirte un templo, una casa. Y Dios dice, mira, tú has sido un hombre de mucha sangre, tú no vas a construir mi casa. Tu hijo la va a construir, pero gracias por el honor que me quieres mostrar. Y Dios envía al profeta Natán y dijo, como tú has querido construir mi casa, yo voy a construir tu casa y yo voy a hacer un pacto contigo. Tu familia va a reinar. Nunca va a haber falta quien se sienta en el trono tuyo para siempre y siempre. Y eso se cumple en Cristo Jesús, haciendo conexión del Antiguo con el Nuevo Testamento. Por eso era gran cosa cuando decían a Jesús el hijo de David, porque todos sabían el pacto que Dios había hecho con David. No es como solo del linaje de David, pero era una promesa mesiánica de que David nunca iba a tener falta a quien se sentara sobre su trono para siempre. Entonces, cuando decían en el Domingo de los Ramos, cuando Jesús entró en Jerusalén, Hosana al Hijo de David, es el nuevo rey que va a sentarse sobre el trono de David y va a reinar sobre Israel y va a devolvernos el reino de Dios, el reino de Israel. Va a derrotar a los romanos. Pero Jesús sí se sentó sobre el trono de su padre David, pero no en manera que anticipaba el pueblo. El pueblo quería que fuera un reinado físico. Pero Jesús es el Rey para siempre y siempre y siempre. Y en Cristo Jesús se cumple el pacto que Dios hizo con David. No va a haber quien falte a sentarse sobre el trono para siempre y siempre. Y ese es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ocupará el trono para siempre y siempre como el Hijo de David. Por eso nosotros vemos en la genealogía del libro de Mateo, que es gran cosa, que Mateo liga el linaje de Jesús con Abraham y con David. Entonces, después de Dios prometer establecer la casa del Señor, mira lo que dice en Proverbios capítulo 14, versículo 1. Dice, la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye.
Dios promete establecer para siempre la casa de David, pero David con sus propias manos la destruye. Es una tragedia lo que pasó con David, pero Dios sigue siendo fiel a su promesa a David y al pacto que hizo, y todavía permitió su casa persistir, pero hubo tragedia tras tragedia en la casa de David. Fue el incidente con Betsabé. Ahora, hay algunas cosas que tú no sabes acerca de Betsabé. Betsabé no era una mujer cualquiera. Ella vivía cerca del palacio. Suficiente que ella, después de su menstruación, ella se estaba bañando, purificándose. Pero David estaba en su palacio. Y pues si no estaba viviendo cerca del palacio, ¿cómo le pudo haber visto David? Pues obvio, ella vivía muy cerca del palacio. ¿Por qué? Porque su esposo era un hombre Urías. Y Urías era uno de los hombres 30 más valientes de David. No era un soldado cualquiera. Y eso hace la traición y el pecado de David cada vez peor. Porque era uno de sus 30 más famosos, más valientes, más fuertes y más cercanos. Y ahora hablemos un poquito de Betsabé y su linaje. Algunos dicen que Betsabé sabía lo que estaba haciendo. Había terminado su menstruación, estaba bañándose en plena vista del palacio para que David pudiera verla. Ella sabía que en ese momento era fértil. Entonces, algunos postulan de que ella sabía lo que ella estaba haciendo y tal vez tenía ojos para el poder. Nosotros vemos en Primera de Reyes capítulo 1 de que ella es muy tenaz de asegurar que su hijo suba al trono. Y ella hace movimientos con el profeta Natán y con su esposo David para, en cierta manera, manejar a Salomón, conducirlo al trono. Entonces, algunos postulan que tal vez ella tenía ojos para el trono, ojos para poder. Y algunos dicen que ella sabía bien lo que estaba haciendo. Puede ser. Y puede no ser. Pero uno tiene que hacer la pregunta, ¿por qué se estaba bañando en plena vista del rey? Hace uno hacer la pregunta. Pero otros dicen que David sabía bien quién era ella. Número uno, era la esposa de uno de sus hombres más valientes. Entonces, él ya sabía quién era ella. Ya la había conocido anteriormente por conocer la esposa de uno de sus más valientes. También era Betsabé la hija de un hombre que se llama Eliam. Eliam era el abuelo de Betsabé y era, no era el abuelo de Betsabé, era el papá, perdón. Eliam también era uno de los hombres valientes de David. Entonces, el papá de Betsabé y el esposo de Betsabé son entre los hombres valientes de David. Más todavía el padre de Eliam, o sea, el abuelo de Betsabé, era el consejero de David, Ahitofel. Interesante que cuando su hijo de David, Absalom, se pone en contra de David, su padre, y trata de usurpar su trono, vemos que el consejero Ahitofel, que dice que sus palabras eran como los oráculos de Dios, su consejero más confiable, se fue con Absalón y traicionó a David. Y algunos postulan que Ahitofel hizo esto en retribución a David por lo que hizo a su nieta y a su nieto Urías. Interesante eso. Pero la lujuria de David y el pecado de David de tomar la esposa
de Urías y de matar a Urías o dejar que en la batalla a propósito lo mataran, pone en moción eventos que causarían la tragedia de su casa. Entonces, cuando se le descubre el pecado y el profeta Natán llega a donde David y cuenta la parábola. Si no te recuerdas, la parábola es así: un hombre rico que tenía un rebaño de ovejas muy grande. Tenía un vecino que tenía una sola oveja que él amaba mucho. Y un día llegó un visita al hombre rico y en vez de tomar una de sus ovejas para servírsela a su visita, tomó la única oveja del hombre pobre, la mató y la sirvió a su visita. Y cuando David no sabía que era parábola, David pensó que era algo real y David se airó y dijo: el hombre que hizo eso por falta de compasión de su vecino le va a pagar 4 veces lo que él tomó. Cuando David pronunció esas palabras, pronunció juicio sobre sí mismo, porque Natán dijo: tú eres este hombre. Y David supo lo que había hecho y Natán le confrontó. Y eso es cuando David escribió Salmo 51. Crea en mí un corazón nuevo y un espíritu recto dentro de mí. Y no apartes de mí tu Espíritu Santo y devuélveme el gozo de mi salvación. Todo ese salmo de arrepentimiento, algo que Saúl y Elí nunca hicieron. Aunque David pecó de manera terrible, todavía se arrepintió delante del Señor. Pero ¿qué es lo que David dijo? Debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que robó, por no haber tenido compasión. En pasar juicio David sobre el hombre rico, pasó juicio sobre sí mismo. Porque nosotros vemos que ahora David pierde 4 hijos. Perdió el hijo de la unión ilícita que tuvo con Betsabé. Ella concibió y este hijo murió. Y luego su hijo mayor, Amnón, violó a su media hermana Tamar. Y era la hermana total de Absalom. Absalom se airó con Amnón y Absalom mató a Amnón. Ahora David perdió 2 hijos. Y luego Absalom trató de usurpar el trono de su padre David y comenzó una guerra civil. Al final de la guerra civil, Absalom es matado en batalla. Ahora David ha perdido 3 hijos. Ahora Dios tiene algo de compasión sobre David. Después de la muerte de David, su hijo Adonijah trata de usurpar el trono de su hermano Salomón y Salomón termina matando a Adonijah. Ahora David ha perdido 4 hijos. Pagó 4 ovejas por la que él robó. Un mensaje central que podemos tomar del libro de 2 de Samuel es que Dios no permite que utilicemos sus bendiciones como licencia para el pecado. Dios llevó la unción y la bendición sobre su propia persona, pero al final él cosechó lo que él sembró. Pero todavía David es un hombre conforme al corazón de Dios. No es que hizo todo perfecto. Cometió unos graves errores y tuvieron impacto trágico sobre su casa. Pero su corazón conforme al de Dios es que era un hombre que siempre se arrepentía y amaba al Señor y nunca se apartaba del Señor, y cuando desviaba, él regresaba, no como sus antepasados, no como Saúl, no como
Elí y no como el pueblo de Israel en los otros jueces. Vemos no solamente la monarquía con David, pero un cambio de tiempos en el rey David. Un hombre ahora está al mando de Israel conforme al corazón de Dios. Termina segundo de Samuel con los preparativos de David para la instalación de Salomón. Eso vamos a estudiar en Reyes y Crónicas la semana entrante. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Muy buena esta clase, realmente muy interesante lo que nos has enseñado. Hay mucho que aprender. Estos contrastes entre Elí y Samuel, este contraste entre Saúl y David, realmente son para meditar. ¿Y dónde queremos estar nosotros? ¿Qué contraste queremos ser nosotros? Y pues que el Señor les bendiga y sigamos creciendo y sigamos fortaleciéndonos en nuestra fe. Que el Señor les bendiga. Gracias, pastor.